Voy a, vamos a hacer un pequeño recordatorio del estudio de la semana pasada. ¿Sobre quién hablamos? ¿Alguien se acuerda brevemente? ¿Sobre quién? El leproso, muy bien, sobre el leproso Naamán. Sobre Eliseo el profeta. Sobre Eliseo el profeta. La muchacha, ¿qué aprendimos de la muchacha? Que no se quedó callada. ¿Qué más aprendimos la semana pasada? A ver, los que estuvimos. Ya dijeron sobre Eliseo, Naamán, sí, muy bien. Naamán era un leproso. Sobre la muchacha, ¿qué hizo la muchacha? Que ella tenía fe que iba a ser sano. Ella tenía fe, ¿verdad? ¿Cómo compartió ella su fe en medio de una situación muy difícil, ¿no?, en la que ella estaba viviendo? Y lo que aprendimos es de que pues las circunstancias no son impedimento para nosotros compartir o anunciar el evangelio a otras personas, ¿no? A veces esperamos estar bien para anunciar y no siempre es así. Así que hoy vamos a meditar en un tema. El título de esta enseñanza es Acciones dignos de imitar. Acciones dignos de imitar. Y vamos a hacer un en lluvia de ideas. ¿A quién está imitando la juventud de ahora? O las personas de hoy, ¿a quién imitan? Bueno, cuando hablamos del mundo, pero ¿a qué nos referimos con el mundo? Artistas, específicamente ¿a quiénes? Cantantes. A las modas. Delincuencia. A la delincuencia también, ¿no? ¿Cómo pega eso de narcocorrido y esas cosas, verdad? Muy bien, pero ¿qué más imita la juventud o la sociedad de hoy? Los influencers. Ok, influencer, ¿no? ¿Cómo los imitan? Futbolistas, ¿no? Muchos quisieran ser como Messi, como Ronaldo, Ronaldinho, y cómo son fans, ¿no?, de estas personas y quisieran ser como estas personas, peinarse como ellos, vestirse como ellos, y de cantantes ni se diga, ¿no? Cuando lo del Peso Pluma, ¿verdad? Las estéticas se llenó de la demanda de ese tipo de corte, ¿no? Muchos jóvenes tomaron esa moda, ese estilo de ser, de comportarse, ¿no? Entonces, por naturaleza nosotros somos personas, regularmente imitamos, ¿no?, a alguien, ¿no? Hay personas que dicen: yo quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá, quiero ser como mi abuela, como mi abuelo, y tratamos de imitar a alguien siempre. Pero también nosotros somos responsables de que otras personas nos imitan de alguna manera, ¿no? Nuestros hijos ven cómo nos comportamos y ellos adoptan también este tipo de comportamiento, de reacción ante un problema, ¿no? Si acostumbramos a responder a gritos, pues el hijo también responde, ¿no? De esa manera ellos nos están imitando. Y hablando ya en la cuestión de la fe, muchas veces decimos a las personas: mira, tú sigue a Cristo, no me mires a mí porque yo soy un pecador, pero tú tienes que seguir a Cristo, ¿no? Tus ojos tienen que estar puestos en Cristo, a mí ni me veas, ¿no? ¿Alguien les ha dicho así? ¿O ustedes le han dicho a alguien así? Que no los imitan, que no los vean a ustedes, que tienen que ver a Cristo. ¿Sí lo han dicho? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermanos? Les tengo una
una mala noticia de que nosotros debemos decir, haz como yo, sé como yo, ¿no? Y eso es bíblico, está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y fue algo que el apóstol Pablo dijo. Lo podemos ver, Oli, está en la pantalla. Lo leemos. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? Qué atrevimiento del apóstol Pablo decir esto, ¿no? Imítanme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿no? Dice Pablo, sean como yo, porque yo imito a Jesucristo. ¿Quién de los que estamos aquí seríamos capaces de decirle a alguien, sé como yo? Imítame a mí. ¿No ves mi fe? ¿No ves mi confianza en Cristo? ¿No ves mi seguridad en Cristo? Pero el apóstol Pablo dijo esto, es bíblico. Él dijo, imítame a mí. Imítame, ¿en qué área? ¿No? En su fe, en su confianza en Dios, en su entrega a Dios. Él dice, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, es por eso que el título de esta enseñanza es Acciones dignos de imitar. Así que vamos a aprender de un personaje de la Biblia. Hace 8 días aprendimos de una joven, de una muchacha, donde aprendimos varias enseñanzas con respecto a la fe de ella. Hoy vamos a aprender sobre la vida de un discípulo de Jesús. Casi no aparece en la Biblia. Si exagerado, aparecerá unas 10, 11 veces en la Biblia y versículos cortos, pero es una persona que cada vez que aparece en la Biblia nos da un mensaje, una acción digno de imitar. Y hoy quiero hablar acerca de Andrés. No hay ningún Andrés aquí, ¿verdad? Bueno, Andrés. ¿Saben qué significa el nombre de Andrés? ¿No? Andrés significa varonil, fortaleza, fuerza. Eso significa Andrés, ¿sí? Fuerza, fortaleza, varonil. Y de ahí viene la raíz del nombre de Andrés. Y del discípulo que hoy vamos a hablar es sobre Andrés, porque ya sabemos mucho de Pedro, sabemos de Pablo. Eso quiero pensar, ¿no? Que sabemos de Pablo, sabemos de Judas también, ¿no? Incluso de Judas sabemos. Y sabemos de otros personajes de la Biblia como Moisés, como Jonás, como Noé. Hay personajes en la Biblia de los cuales dominamos bastante bien, pero hay personajes en la Biblia que desconocemos totalmente, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién fue David? El primer rey de Israel. Bueno, David fue un rey de Israel. El primero fue Saúl, ¿verdad? Entonces David fue un rey de Israel, fue el que mató al gigante Goliat, fue el que gobernó conforme al corazón de Dios, o el varón conforme al corazón de Dios, y muchas cosas, ¿no? Hay personajes que sabemos muy bien, ¿no? Pero hay personajes como Andrés. ¿Qué saben de Andrés? ¿Quién fue que le dio los peces y el pan al Señor Jesucristo para que alimentaran? Bueno, fue el intermediario, porque no era de él, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más saben de Andrés? Muy bien, hermano. Lástima que no hay chocolatitos con la clase. ¿Qué más sabemos de Andrés? A ver. Este es un pequeño examen. ¿Qué más sabemos de Andrés? ¿No? Es hermano de Simón. Hermano de Pedro. Fíjense, Andrés era hermano de Pedro. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Que Andrés era hermano de Pedro?
Mire, de Andrés podemos saber a qué se dedicaba, cómo se llamaba su papá, quién eran sus hermanos, dónde inició su fe. Muchas cosas podemos aprender de Andrés, pero hoy quiero mostrarles unas cuantas cosas con referente a Andrés. ¿Quién fue Andrés? De entrada fue uno de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús. ¿Sí? Fue un discípulo de Jesús. Andrés estaba en la lista de los 12 apóstoles de Jesús. Una segunda cosa, era hermano de Pedro. Andrés era hermano de Pedro, y Pedro, antes de llamarse Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. Simón era el nombre de Pedro, y antes de llamarse Pedro, cuando él se encuentra con Jesús, Jesús le cambia el nombre a Pedro. También podemos ver que era hijo de un pescador llamado Jonás. Así se llamaba el papá de Pedro y el papá de Simón, de Andrés, Jonás. Y sabemos también, pues al ser su papá un pescador, ¿qué creen que a qué se dedicaba él? A la pesca. A la pesca, por eso Pedro era pescador, porque su padre fue pescador. También sabemos que Andrés, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Él fue discípulo de Juan el Bautista, y cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Andrés se entera de que Jesús era el Mesías esperado, deja a Juan y sigue a Jesús, ¿no? Y de esa manera él se convierte en un discípulo de Jesús. ¿Qué acciones debemos imitar de Andrés? ¿Qué acciones debemos imitar de Andrés? ¿No? Aquí vemos una fotografía de un niño imitando una acción de su papá, ¿verdad? Así como seguramente hay aquí hijas de ustedes que se pusieron sus zapatillas, no sé, o su labial, no sé qué cosa usaron de ustedes, porque los hijos son imitadores de los padres, ¿no? Son imitadores de lo que el papá o la mamá hace. Entonces nosotros, siendo Jesús nuestro Padre, debemos imitar las acciones de Jesús. Andrés fue un discípulo de Jesús e hizo varias cosas que nosotros podemos imitar como hijos de Dios, que son cosas que la Biblia manda que hagamos. En primer lugar, ¿qué podemos imitar de Andrés? Andrés fue un discípulo más que un creyente, ¿sí? Andrés fue un discípulo más que un creyente. Muchas iglesias, hermanos, están llenos de creyentes, pero pocos discípulos, o a veces casi no hay discípulos. Hay muchos creyentes, ¿sí? Y vamos a aprender hoy cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿sí? Andrés entonces se convirtió en un discípulo de Jesús. Y una de las cosas que una de las diferencias que podemos aprender entre un creyente y un discípulo, lo podemos comparar de la siguiente manera. Leemos el primer punto que aparece ahí: un creyente es como un invitado a un banquete. Un discípulo es como el anfitrión que organiza el banquete. ¿ok? Si notan la diferencia cuando ustedes son los anfitriones y cuando ustedes son los invitados. Cuando somos invitados a una fiesta, ¿qué hacemos? ¿Mande? A ver, ¿qué hacen cuando van a una fiesta? A ver, vamos a soltarnos un poquito, porque yo creo que ustedes son, a veces, ¿no? A veces te sacrificamos el domingo por ir a una fiesta, entonces estamos bien experimentados en esta área, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hacemos cuando vamos a una fiesta? Nos sentamos y que de una vez que nos acomodaron en la mesa, porque llegamos con la familia
así viendo para todos lados, se dice el anfitrión, a ver, vénganse para acá, miren, siéntense. ¿Qué hacemos? Nos sentamos y nos esperamos a que nos sirvan, ¿no? ¿Verdad? ¿A poco no? Te sientas y esperas a que te traigan o incluso que vengan. ¿Qué prefiere? ¿Agüita o refresco? No, pues un refresquito, y si tuviera hielo mejor, gracias, ¿no? Y así somos. Cuando vamos a una fiesta nos sentamos y nada más estamos observando quién está en la fiesta, de la vestimenta, si es de la novia, de la quinceañera, del cumpleañero, estamos viendo, mira el pastel, ¿no? Y empezamos a ver, y si al mesero se le cayó ahí la charola, mira, pobrecito, a ver si no lo regañan, y empezamos a ver. Así somos, ¿verdad? Cuando vamos a una fiesta. Pero ¿cómo creen que está el anfitrión? Cuando a ustedes les toca ser el anfitrión, ¿cómo son? Preocupado, ¿no? Llegó alguien, oye, a ver, tráete otra mesa ahí, escómbrame ahí y las sillas, y vemos dónde se va a sentar, oye, hace falta más platos, a ver, ve a comprar platos, y estamos al pendiente de lo que falta. Hermanos, en la vida cristiana así también sucede. Un discípulo está ocupado en la obra de Dios. Está ocupado en las cosas de Dios, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y un creyente cumple con asistir a las reuniones. Cumple con orar, cumple con venir, y a veces no. Una vez me dijo un hermano, ay hermano, dice, pareciera que le hacen un favor con venir a la iglesia, porque son creyentes. Y Andrés fue más que un creyente, ¿no? Y lo vamos a ver cómo su trabajo, su desarrollo como cristiano abarcó varias áreas. ¿Cuál es otra diferencia entre un creyente y un discípulo? Andrés era un discípulo. ¿Cuál es otra diferencia? Vamos a ver el segundo punto, dice: un creyente se preocupa por su salvación, un discípulo se preocupa por la salvación de otros. ¿Sí notan la diferencia? ¿Qué hace un creyente? Está preocupado por su salvación. Si no viene a la iglesia, cierto remordimiento. A mí me pasó. Híjole, no fui a la iglesia hoy, tampoco me conecté al tiempo de oración. Y de repente, si tenemos al Espíritu Santo, no nos sentimos muy bien, ¿verdad? Entonces, un creyente se ocupa nada más de él, de su salvación, de orar, con leer su Biblia. Pero un discípulo, ¿qué hace un discípulo? No solo está ocupado en él, sino que su preocupación también está en la salvación de otras personas, en que otras personas conozcan de Cristo, conozcan de Jesús. Y esto es lo que vamos a ver con Andrés y con Felipe más adelante, de que ellos, una vez que encontraron a Jesús, ¿qué hicieron? Vamos a verlo más adelante, esta acción que Andrés hace, ¿verdad? Entonces, un creyente se preocupa por su salvación, un discípulo se preocupa y se ocupa por la salvación de otros. Ora, busca la manera de cómo otras personas conozcan también de Jesús. Y un tercer punto, vamos a ver, lo leemos juntos. Un creyente es alguien que confía en Dios, pero un discípulo es alguien en quien Dios confía. ¿Sí notan la diferencia? Un creyente confía en Dios y en sus estados de WhatsApp dice: el Señor es mi fortaleza, mi proveedor, y pone muchas cosas, frases bonitas de Dios, ¿verdad? Y sí, el problema no es Dios. Yo puedo confiar en Dios, tú puedes confiar en Dios. La pregunta es: ¿Dios confía en mí? Y vamos a leer Juan 2, 23 al 25. Y nos vamos a dar cuenta
cómo en este pasaje, búsquenlo en sus Biblias, Juan 2, 23 al 25, nos vamos a dar cuenta cómo cuando Jesús estuvo en la tierra, así muchísimos creyentes, pero contados los discípulos. Lean Juan y se van a dar cuenta qué dice. Juan 2, 23 al 25, por favor, ¿lo pueden leer? Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén. Sí, ese es. ¿Qué versión? A ver el NTV, vamos a leerlo, por favor. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Fíjense, dice, escuchen, dice, debido a las señales que Jesús hizo, muchas personas creyeron, confiaron en Él. Pero ¿qué dice con respecto a Jesús? Pero Él no confiaba en ellos, porque conocía sus corazones. Un creyente cree en Dios, cree en Jesús, ¿verdad? Pero un discípulo es alguien en quien Dios confía. Y la pregunta es, ¿puede Dios confiar en ti? Delegarte un ministerio, no sé, ¿verdad? ¿Qué tal? Porque esto tiene que ver con responsabilidad, con lealtad, con compromiso con Dios. ¿Sí? Entonces un discípulo podríamos decir que tiene un compromiso con Dios, es leal a Dios. Y esto es lo que vemos aquí con Andrés. Entonces, lo primero que debemos imitar de Andrés es ser un discípulo más que un creyente, ¿verdad? Más que un creyente. Entonces, ¿qué otra cosa podemos aprender de Andrés? Llevó a otros a Jesús. Andrés no solo se quedó con Cristo, sino que él invita, lleva a otros a conocer a Jesús. Y vamos a ver qué dice Juan 1, 41 al 42. El Evangelio de Juan, capítulo 1, 41. Amén. ...41 y 42, por favor. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y el 43, por favor. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, A ver, sigan. Felipe era De Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado A él, a quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. hasta ahí. Fíjense cómo sucede esto, ¿no? Un discípulo, porque Felipe fue discípulo de Jesús al igual que Andrés. Andrés
encuentra a Jesús, o mejor dicho, Jesús encuentra a Andrés, no lo sigue. Y cuando encuentra a Cristo, va por su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. Al día siguiente Jesús encuentra a Felipe, y Felipe, al encontrar a Jesús, no se queda callado. ¿A quién trae? A Natanael. Y así va la cadenita. Entonces un discípulo, hermano, es una persona que comparte, que anuncia el evangelio, que lleva a otros a los pies de Jesús, lleva a otros a conocer de Jesús. Ese es un discípulo. Entonces, ¿qué hizo Andrés? Llevó a su hermano Pedro a Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Llevó a Natanael a Jesús. 3 niveles para llevar a otros a Jesús, hermanos. Y les voy a dar un tips, ¿sí?, de cómo podemos. ¿Cuántos de ustedes ya se cansaron de invitar a alguien a conocer de Cristo y lo han invitado a la iglesia o lo han invitado a las reuniones y nada más no quieren nada con Dios? ¿Sí les ha pasado? Bueno, les voy a dar un tip. Hay 3 niveles si tú quieres traer a alguien a la iglesia o quieres traer a alguien a que conozca de la palabra de Dios, ¿sí? El primer nivel es la invitación o invitar, ¿no? A veces platicamos con alguien y dice: oye, ¿y por qué no vas a la iglesia? Oye, te invito a la iglesia, son estos domingos a las 9 de la mañana, o te invito a la reunión. Y te dicen: oye, estaría bien un día de estos, ¿no? Es lo que la gente dice, un día, yo te aviso. Ok, ya. Ese es el primer nivel, la invitación. Después está el nivel de animar o de exhortación. ¿Cómo es este nivel? Cuando tú haces consciente a la persona de su necesidad de buscar de Dios. Por ejemplo, lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando en Israel, todas estas noticias vuelven a las personas sensibles. Y más si tienes un poco de conocimiento de la palabra de Dios, tú puedes decirle: oye, hijo, oye, hija, oye, amigo, mira, todo lo que está pasando son señales de que anuncian el regreso de Jesús, y es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios. Busca una iglesia, congrégate, reúnete, lee tu Biblia, acércate a Dios, cambia esa forma de vivir, deja esos vicios, deja esas cosas que no te van a llevar a nada bueno. Y empezamos a hablar y lo hacemos consciente a la persona. Y la persona dice: oye, fíjate, si tienes toda la razón en lo que dices, si estás en lo correcto, y sí, porque está en la Biblia, ¿no? Y ese es el segundo nivel, cuando nosotros exhortamos con fundamento. Pero el tercer nivel implica acción y compromiso, ¿sí? Como por ejemplo, yo ya después de que animé, de que exhorté, y tú le dices: no, si tu intención es traer a alguien a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, o si tu intención es dar un estudio bíblico, si tu intención es ayudar a la persona en algo con su vida, el tercer nivel consiste en comprometer. Ya que le hablaste, le dices: si quieres, si gustas, pues vamos a la iglesia, ¿no? Es los domingos a las 9. Sí, estaría bien. Ok, ¿qué te parece? Paso por ti a las 8:30 el domingo. Ya te comprometiste tú, y a la vez a la persona también ya lo estás de alguna manera dejando que tome una decisión. Y es aquí donde muchas veces nosotros, hermanos, no queremos pagar a veces un precio de decir: paso por ti a las 9, o mira, ¿qué te parece si voy a tu casa a las 8 y oramos? Y ya la persona dice: bueno, está bien. Y a veces se acerca a Dios, como muchos de nosotros se acerca a Dios. No toda la gente se acerca a Dios de buena manera, de buena gana. Hay quienes se acercaron a Dios
casi lo tuvieron que arrastrar para venir a la iglesia, y aquí el Señor tocó sus corazones, ¿no? De alguna manera. Pero tenemos que buscar, hermanos, la forma de cómo presentar el mensaje de Dios a las personas. Ahora, si la persona tiene una necesidad, pues a veces es importante atacar esa necesidad para que a través de esta necesidad la persona conozca el amor de Cristo. A veces están pasando por una situación difícil y a veces con ofrecer tu compañía, tu servicio en algo, con estar ahí, dice mucho del amor de Cristo. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en Andrés y en Felipe, que ellos llevan a otros a Jesús. No se quedan solo con el mensaje, comparten, anuncian el mensaje de Dios. Y una tercera cosa que aprendemos de Andrés también es: buscó una solución a la necesidad. Buscó una solución a la necesidad. A veces, tanto en la familia, ¿no? en la escuela, en la iglesia, en muchos lugares, la gente está muy acostumbrada a señalar, a decir que eso no está bien, que eso no se hizo bien, que como que falta cambiarle aquí, que hay que agregarle aquí, y señalamos, pero muy pocas veces damos soluciones al problema, ¿no? Vamos a leer Juan 6:9. Juan 6:9. Si lo tienen ahí, por favor. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Ok. ¿Saben quién dijo eso? Andrés. ¿Cuál era el problema, hermanos? Vamos a leerlo. Dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Meditando, hermanos, en esta porción de la palabra, en estos versículos, fíjense cómo, como hijos de Dios, a veces malinterpretamos lo que Dios dice. Porque Felipe lo malinterpretó. Jesús dijo: ¿dónde habrá un panadero que tenga tanto pan para que coman estas personas? ¿Y cómo lo entendió Felipe? Jesús no estaba diciendo: ¿dónde vamos a sacar dinero? Jesús dijo: ¿dónde hay pan? ¿Dónde vamos a encontrar pan? Y Felipe dice: pero ni con el trabajo de tantos días vamos a alcanzar para comprar y que coman ellos un bocado. Pero Jesús no le estaba diciendo: ¿hay dinero para comprar pan? Él que dijo: ¿dónde podemos comprar pan? ¿Dónde habrá un panadero que tenga suficiente pan para que coma esta gente? Y entonces Felipe, enfocado en lo material, ¿no? Dice: pero es que, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿Cuántas veces estamos como Felipe, hermanos, pensando únicamente en lo económico y nos olvidamos de quién es nuestro proveedor? ¿De dónde proviene para que coman las aves del cielo, las flores del campo? ¿No fue eso lo que Jesús dijo en Mateo 6? ¿Por qué se preocupan tanto por la vestimenta, por lo que han de comer, por lo que han de beber? Observen, dicen las aves del cielo, observen los lirios del campo. No siembran, no riegan, sin embargo, dice, su Creador los alimenta.
¿No valen ustedes mucho más que ellas? Entonces, ¿por qué se andan preguntando de dónde va a salir? Dijo Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. El problema de nosotros, hermanos, es que estamos detrás de la añadidura y no estamos detrás del reino de Dios. Estamos tan metidos buscando las añadiduras, lo que viene de regalo, que nos olvidamos de lo principal. Entonces, aquí Felipe dice: ¿dónde vamos a sacar dinero? Y el Señor Jesús, pues no le responde, ¿verdad? No le digo: pues que no te estoy diciendo del dinero, te estoy diciendo dónde hay pan para comprar. Y entonces entra en escena Andrés. En el versículo 8, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Andrés, ¿qué podemos aprender de Andrés en esto? ¿Qué hizo Andrés? No solo habló, sino presentó una solución. Una solución. Él presentó una solución ante la necesidad que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? A lo mejor dentro de su naturaleza humana dijo: pero ¿qué va a alcanzar esto para tanta gente? Pero ¿qué tal y sirve, no? Hermanos, esto es lo que nosotros debemos, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, ya sea que lo apliquen en la familia, en su trabajo, en la iglesia, hermanos, siempre que nosotros llevemos una queja, tratemos también de llevar una solución. Porque de gente que se queja, hermanos, está lleno el mundo. Se quejan de los políticos, se quejan de todo, de los maestros, de todo. El hombre por naturaleza se queja de todo. Pero ante una queja hay que llevar una solución. Miren, yo noto este problema, pero a la vez propongo esto. ¿Cómo ven? ¿No? Qué diferente, ¿verdad? Yo no sé si ya lo platiqué aquí, pero en el seminario, cuando yo estudiaba, en la capilla donde hacíamos los devocionales todos los días, pues una construcción tipo americana, así alta y de 2 aulas, pero estaba repleto de telarañas, y por lo mismo que estaba alto, a lo mejor casi nadie levantaba la cabeza para ver. Pero yo esa mañana iba, pues no, viendo, no, Dios, está lleno de telaraña aquí, pues Dios, necesita esto una limpieza. Ya terminó lo que le llamamos capilla, la reunión. Me acerco al director y le digo: hermano Iván, era el hermano Iván Sosa, el director. Le digo: hermano Iván, le digo, ¿ya vio alrededor de la capilla? Le digo, de los salones, está lleno de telarañas. Ah, sí, hermano, dice: qué bueno que Dios te hizo ver esa necesidad. En tu tiempo libre, dice, vas por el carrizo. Había un carrizo enorme que tenía no sé ni cómo le llaman a eso, un capuchón en la punta, y me dijo: y en tu rato libre me vas a limpiar toditito, dice, todo el contorno del seminario. Pues en mi rato de descanso, hermano, pues ahí andaba yo con el carrizo de lo alto que estaba. Terminé de arrancar toda la telaraña y nunca más volví a ver telarañas, porque ya sabía, si iba a decir algo, pues me iba a poner a resolverlo, ¿no? Entonces, para señalar, hermanos, a veces somos buenos, ¿no? Pero para ser pocos. Y yo creo que lo que aprendemos de Andrés es que él pudo haber dicho: ¿qué crees, Señor Jesús? Me hubieras dicho, tengo un amigo allá que es panadero, y ese un 2x3 lo hubiera hecho. Pero puro bla bla bla, puro hablar. Pero él no solo habló, dijo: mira, aquí hay algo, ¿podrá servir esto como solución al problema? Qué bonito es, hermanos, cuando traemos soluciones ante las diversas necesidades y carencias que hay
tanto en la iglesia, en la familia, en cualquier situación, ¿verdad? Llevar siempre una solución. ¿Y qué aprendemos de esto? Aprendemos al menos 3 cosas. Las pequeñas acciones dan grandes resultados, ¿no? Lo que Andrés presentó dio un gran resultado. Las acciones hablan más que las palabras. Yo puedo hablar aquí, hermanos, de que ama a tu prójimo, que Dios es bueno y esto, pero si yo veo a alguno de ustedes en alguna necesidad y no muevo ni siquiera un dedo para hacer algo, de nada sirve. De nada sirve. A veces se predica más llegar con una despensa ante alguien con una necesidad y decirle: mire, espero le sea de bendición. Por eso se cuenta la historia de San Francisco de Asís, no es una anécdota. Cuando él le dijo al león que le tocaba predicar. Ya ven que a San Francisco de Asís lo relacionan mucho con los animales y las plantas, porque dicen que todos somos hermanos, decían, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna y todo eso, ¿no? Y que él se despojó de todo lo que él tenía. Es la historia de San Francisco de Asís. Él fue un soldado que saqueó muchos pueblos y empezó a enriquecer a su papá. Y todo lo que saqueaba, oro, plata, ropa, tela fina, ¿no? Y su papá pues era un hombre bastante rico, pero un día él tuvo un encuentro con Dios y él renunció a eso, y esto no le pareció para nada a su papá de que él renunciara a la milicia, porque era militar, era un soldado. Y entonces, en una ocasión, su papá lo confrontó tanto por la decisión que él había tomado de acercarse a la iglesia, a Dios, que un día la historia de San Francisco dice que él, frente al Papa, en aquel entonces en la iglesia, ante el patio de la iglesia y ante mucha gente, su papá lo llevó y le dijo al Papa: corrija a mi hijo porque mira, está desobedeciendo y cuánta cosa, no lo puso en vergüenza ante la gente. Entonces San Francisco le dice al Papa y a su papá: Padre, si tanto amas lo que me has dado, aquí te lo entrego. Y se quita de todo, de las joyas, de la ropa, y hasta la ropa que tú me has dado te lo doy. Y se queda completamente desnudo frente a todos en esa época, y le dijo: y no tomaré nada de lo que es tuyo. Y empezó a ser una persona que empezó a ayudar a los demás, ¿sí? Y por eso hay una oración de San Francisco que dice: donde haya odio, haya paz, donde haya guerra, haya reconciliación, y tantas cosas, ¿no? De San Francisco. Y él juntó discípulos que lo siguieron, y ellos empezaron a vivir de lo que la gente le daba de caridad. Por ejemplo, llegaban a un campo y el campesino estaba juntando sus cereales y cosas, y él y sus discípulos los ayudaban, y a la gente les daba de comer, y así comenzó a vivir. Y por eso es que el Papa que está ahorita, que le llaman el Papa Francisco, él no se llama Francisco. Si usted pensaba que se llamaba Francisco, no se llama Francisco, sino que él viene de la corriente del pensamiento de los franciscanos, y para ellos la austeridad es uno de los valores y principios que deben de practicar. Por eso él no aceptó ni siquiera el bastón que dejó el antiguo Papa, que era de oro. No aceptó vivir en la residencia donde vivían los papas, y empezó a viajar en tren. Y la gente dice: mire qué humilde. No, es que esa es su filosofía. Él viene de esa corriente. Si él empieza a tomar todas las riquezas del papado, estaría en contra de lo que fue los fundamentos que dejó Francisco de Asís. Entonces Francisco de Asís en una ocasión le dice al león: mañana te toca predicar, ¿no? Y dice que el león se cepilló la melena y todo, y se preparó, y afinó la voz y todo, y dice: voy a predicar. Y al día siguiente San Francisco lo saca a pasear por todo el pueblo, y ya cansado, ya
el león de tanto andar por fin se paró y le dice a San Francisco: ¿y a qué horas voy a predicar? Y le dice San Francisco: ya estás predicando, si es necesario, abre la boca. Con esto estaba dando a entender que uno predica con el ejemplo, más que con las palabras. Y nosotros, hermanos, podemos hablar muy bonito, ¿verdad? Pero la gente necesita más acciones. Tan mal está la gente que cuando tú le das algo, una despensa, le ayudas, ¿y de qué partido viene? O sea, tan dañada está la sociedad que una ayuda que tú le ofreces, luego lo conecta con algún partido político, que algo quiere sacar, algún provecho quiere sacar. Así es la gente, porque nosotros en la ONU hemos repartido despensas con las personas y dicen: oye, ¿no es algún partido político? ¿O de qué partido están promoviendo? Y cuestiones de ese tipo, ¿no? Porque la gente está dañada, porque han abusado de ellos. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos rescatar, hermanos, poner el ejemplo en esos valores, en esos principios de la ayuda, de proveer soluciones, ¿no?, ante las diversas necesidades que hay en nuestro entorno. Entonces vemos aquí que las acciones hablan más que las palabras y que las quejas deben ir acompañadas de soluciones. Y finalmente, una última cosa que aprendemos de Andrés es que sobre su vida espiritual. ¿Cómo era la vida espiritual de Andrés según Hechos 1:12? Por favor, busquen sus Biblias Hechos 1:12, porque va a hablar sobre Andrés. Y ojalá, hermanos, que esto, lo que estamos aprendiendo, pueda ser algo aplicable en nuestra vida. Hechos 1:12. Lo voy a leer, por favor. Dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron a un lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María, dice la palabra del Señor. ¿Quiénes estaban dentro de todos los que estaban ahí reunidos? Los discípulos. Y dentro de los discípulos, ¿quién estaba? Andrés. Estaba Andrés, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? Andrés estaba al tanto de las decisiones que tomaría la iglesia en medio de la tristeza, miedo y duda. Eso es lo que aprendemos en cuanto a la vida espiritual de Andrés. Mis amados hermanos, a veces como iglesia atravesamos momentos de desierto. A veces como iglesia se atraviesan crisis. A veces en la vida cristiana se atraviesan momentos difíciles. Y mucha gente dice: no, yo ya no quiero ir a la iglesia, y empezamos, ¿verdad?, a ver los defectos. Quiero decirles, hermanos, que el pasaje que acabamos de leer, la iglesia, después de ser, ¿cuántas personas alimentó Jesús? 5,000. Más de 5,000. ¿Y saben en cuánto, después de que Jesús se fue al cielo y empezaron a perseguir a los cristianos por su fe, saben a cuánto se redujo el número de creyentes? Lo pueden leer ahí en la palabra. 1:15. Fíjense, ¿cuántos? 120. ¿Dónde están los 5,000? ¿Dónde están los que decía lo que leímos dijo Juan, y muchos creyeron en él? O sea, era tanta la gente y una multitud lo seguía, porque eran creyentes. Los que se quedaron eran 120, seguramente discípulos. Porque un discípulo, hermano, no abandona la fe, no abandona su iglesia en los momentos difíciles. Un creyente sí. Un creyente va a buscar otro lugar donde pueda sentirse cómodo o cómodo. Pero un discípulo no.
Y vemos aquí, ¿saben qué es lo que va a pasar aquí? Los discípulos estaban reunidos, de ser tantos nada más quedaron 120. Y de esos 120 iban a tomar una decisión muy importante. ¿Saben cuál iba a ser esa decisión? ¿Quién iba a suplir el lugar de Judas? ¿Quién iba a quedar en el lugar de Judas? Y Andrés, los discípulos y los que estaban ahí, eran parte de los que iban a decidir. Hermanos, nosotros los discípulos de Jesús participamos en las decisiones importantes de la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo y debemos participar en qué rumbo va a tomar nuestra iglesia, a dónde va a ir nuestra iglesia, qué problemas tiene nuestra iglesia, cómo vamos a trabajar con las personas que necesitan de nosotros, ¿no? Tantas cosas. Entonces, ¿qué aprendemos de su vida espiritual? Estaba al tanto de las decisiones que tomaría la iglesia en medio de la tristeza, miedo y duda. Era parte de los 120 fieles que estaban confiando en las promesas de Dios, porque de ser tantos, nada más se quedaron 120. Cualquiera diría, ¿verdad? Uy, Jesús fracasó en su ministerio. Tuvo una iglesia de 5,000 y ahora nomás son 120. Porque ese es el resultado. Pero de esos 120 vamos a ver que va a empezar a crecer y a crecer, ¿no? Estaba en comunión con el resto de los creyentes. Dice la palabra del Señor, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres. Es decir, Andrés formaba parte de esa comunión que es la iglesia. Y por último, era una persona de oración. ¿Qué hacían los 120? Ahí en la Biblia lo que acabamos de leer, ¿qué hacían? Estaban orando en un mismo sentido. 4 cosas aprendemos de Andrés. Ser un discípulo, llevar a otros a Jesús, buscar soluciones a las diversas necesidades y ser una persona ferviente en el Espíritu, ser una persona ferviente en la comunión con Dios. Y hay 2 preguntas para reflexionar. ¿Eres un creyente o un discípulo? ¿A quién estás trayendo a Jesús? Hermanos, y es tiempo de aprender y decir, Andrés no llegó a hacer esto de la noche a la mañana. Cuando leemos Juan capítulo 1, dice que Andrés era discípulo de Juan, aprendió de Juan. Juan le enseñó a orar, Juan le habló de Jesús, Juan le habló del Mesías que había de venir. Por eso cuando Juan dice, llegó de quien yo les hablaba, llegó de quien yo les dije, Andrés ya estaba preparado y siguió a Jesús. Y nosotros, hermanos, a lo mejor usted dirá, híjole, entonces soy un creyente. Bueno, podemos empezar a trabajar y dejar de ser un creyente, a ser un discípulo. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a ser un discípulo? Y empezar a caminar. Amén. Porque un discípulo, hermanos, no nace siendo discípulo, se hace discípulo. Y un discípulo es una persona que se deja aprender, una persona que aprende de otros. Por eso en la historia vemos que Platón, Sócrates tuvieron discípulos, porque hubo gente que se dejó enseñar por ellos, ¿verdad? Y aquí hay hermanos que a lo mejor llevan un paso más adelante en la fe que ustedes, o que ustedes admiran y dicen, me gustaría aprender a dirigir con los hermanos, me gustaría compartir, aprender a cómo enseñar la palabra de Dios y aprender, estar dispuesto a aprender. Ese es el primer paso para ser un discípulo, estar dispuesto. Vamos a orar, los invito a que se pongan de pie y digamos al Señor, que nos ayude, ¿verdad?,
a ser un discípulo. Señor Jesús, hemos aprendido de tu siervo, de tu hijo Andrés, sobre acciones importantes que él desempeñó cuando caminó contigo y después de tu ascensión al cielo. Hoy, al igual que él, la necesidad es la misma y la situación, Señor, es la misma. Te suplico, Señor Jesús, que obres en nuestros corazones para que tengamos la disposición de dejarnos enseñar, dejarnos aprender de quienes están dispuestos a enseñarnos. Queremos, Señor, ser como Andrés en aquellas acciones que él hizo, imitar esas acciones. Enséñanos y pon en nuestro corazón la fuerza de voluntad para estar dispuesto a aprender. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así pueden tomar sus lugares.